Bueno, este lunes Chile va a debutar en su segundo partido por la Copa América y muchos hinchas deberán mirar el duelo contra México desde sus trabajos y debido a esto, los expertos recomiendan a las empresas habilitar unos espacios para que los trabajadores puedan disfrutar de estos encuentros. Pero queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el psicólogo y experto en recursos humanos Isaías Charón. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Isaías. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en CNN Chile. Ahora, hay una mezcla, por una parte el entusiasmo hacia la selección, lo que significa tal vez poder presenciar estos partidos, pero las empresas, no podríamos entender, están preocupadas más bien de la producción, de que no les vaya a afectar muchísimo. ¿Cómo se pueden compatibilizar estas dos cosas? Pero mira, es interesante porque ha salido hace algunos días atrás una encuesta que le hacen precisamente a los trabajadores, donde ellos señalan de que el 64% de las personas considera que a través de esta copa va a mejorar su productividad en el trabajo. Entonces, uno puede tener el temor desde recursos humanos, desde la gestión de personas en las empresas, de que porque hay copa del fútbol, la gente está con la mente en otro lado, pero también es una oportunidad que se puede utilizar para poder gestionar y aumentar la motivación de las personas en el trabajo, generar actividades internas que permitan un mejor clima laboral y mayor relación dentro de los trabajadores y usar esta instancia como una instancia que favorezca a los objetivos que tiene la compañía. Claro, porque si uno lo piensa, muchas veces la productividad puede aumentar, porque en el fondo es tanto el entusiasmo de querer ver el partido, de salir rápido del trabajo, por ejemplo, que tal vez esas horas de ir a tomarse un café o muchos de ir a fumarse un cigarrito se van dejando de lado para producir lo máximo posible, salir lo antes que se pueda y poder presenciar el encuentro, ¿no? Por ejemplo, hoy día que tenemos una copa donde los partidos de Chile son básicamente fuera de la hora de oficina, aunque de todas maneras hay gente que tiene turno y de todas maneras va a estar trabajando, pero la mayoría no. Entonces es un aliciente para que las personas puedan terminar su trabajo más temprano con la invitación a irse más temprano a ver los partidos, poder compartir en familia, con los amigos y poder celebrar esta fiesta del fútbol que tenemos ahora en casa. Ahora, ¿es un error, por ejemplo, que una empresa de frentón diga, lo siento, pero aquí se viene a trabajar, olvidémonos del fútbol? Porque, claro, hay ciertas empresas que ponen pantallas gigantes, que hacen todo ahí, también una dinámica en particular, pero hay otros que pueden sentir que no tienen por qué, y yo no sé si eso puede efectivamente afectar el estado anímico y la producción, tal vez, de esos trabajadores. De hecho, es interesante porque el 54% de las empresas no ha preparado nada para los partidos de Chile, por ejemplo. Entonces, muchas veces las empresas consideran de que el trabajo es algo totalmente aparte de lo que la gente está interesada o lo que está pensando. Si la gente está distraída por los partidos de fútbol, entonces no es problema de la empresa, y todo lo contrario, cada vez más uno está viendo cómo las tendencias de recursos humanos apuntan a poder considerar el interés de los trabajadores dentro de las dinámicas de la empresa y usarlas de manera positiva para poder colaborar dentro del clima laboral y también la productividad. Entonces hay una invitación para poder desde las empresas poder generar estas instancias que contribuyan al desarrollo de la misma empresa y también algo que es llamado en recursos humanos el engagement, es decir, el compromiso que tiene la gente con su empresa, con su jefe, que en el fondo se da cuando esta empresa y el jefe consideran las cosas importantes para los trabajadores dentro de la jornada laboral o las actividades que realizan. Ahora, pensando en que la mayoría, tú también lo dices, de estos partidos no son necesariamente en el horario de trabajo, pero sí es clave poder llegar a la casa, muchos ahí también se juntan con los amigos, preparan algún asadito, facilidades como por ejemplo que se puedan ir más temprano, qué sé yo, que tal vez el día siguiente puedan tener ahí también una llegada un poquito más tarde, pensando en que por el contrario de repente terminan tarde los partidos y eso puede costarles también el día siguiente. ¿Son buenas iniciativas que debiesen tomar las empresas o no? Si uno mira, por ejemplo, experiencias anteriores, como lo que pasó en la Copa del Mundo de Brasil, la cantidad de licencias médicas que la gente lanza cuando tienen partidos de fútbol su equipo es muy alta. Por lo tanto, conviene mucho más poder planificar de manera anticipada una salida quizás más temprano, con ciertos compromisos de productividad durante la jornada, que negociar. Por cierto, y generar esta instancia para poder llegar a un acuerdo, que de pronto perder un 5 o un 10% de la gente en un día porque han dado una licencia para poder prepararse y ver el partido en familia o compartiendo con los amigos. Entonces, ¿qué es lo que conviene más, digamos? Poder sentarse, llegar a este acuerdo, evitar las licencias médicas que es conocido que son dadas bastante
ad hoc a los partidos de fútbol y poder utilizar esta instancia para que los trabajadores, por una parte, cumplan con su labor diaria, pero también tengan la flexibilidad de poder llegar antes a sus casas y prepararse, sobre todo la gente que va a ir, por ejemplo, al partido de mañana y que requiere salir antes, veíamos el tema del tráfico en la ciudad, etcétera, y poder dar estas facilidades que sin duda van a ser muy bienvenidas por los trabajadores que van a participar. Siempre es mejor entonces conversar, llegar a algún tipo de consenso que lo que tú comentabas finalmente, tener que recurrir a una licencia para poder disfrutar de los partidos. Por cierto, siempre es mejor además transparentar la situación, poder conversarla, llegar a acuerdos convenientes para todas las partes, y si la gente quiere ver el partido o va a asistir a alguno de los partidos, sin duda va a estar muy receptivo a poder terminar su trabajo a tiempo para poder asistir y disfrutar toda esta copa que tenemos puesta en nuestro país. Ahora, yendo un poquito más allá del tema de la Copa América, siempre se ha hablado en nuestro país de que en general los chilenos, y uno también ahí hace la comparación hasta los latinos, y también se nota la diferencia, por ejemplo, en España versus el resto de Europa, tienen menos horas de producción. Hay una cosa ahí que tiene que ver tal vez con nuestra idiosincrasia versus tal vez los países más germanos, anglosajones, donde trabajan menos horas. Todo el mundo dice, bueno, a las 4 de la tarde ya pueden estar en sus casas, pero al parecer hay mayor eficiencia en esas horas. No sé si ha cambiado esto en nuestro país o sigue esta tendencia un poco de que se pasan muchas horas en el trabajo, pero muchas veces son horas poco eficientes. Sí, mira, son varias cosas, porque por una parte, efectivamente hay culturas que son más productivas que nosotros y tienen menos inculcado, por ejemplo, el hecho de sacar la vuelta, como decimos coloquialmente. Y por otro lado, también son culturas donde tienen jefaturas y dirigencia, digamos, liderazgo interno, que entregan órdenes mucho más claras. En Chile, sobre todo, somos muy buenos para los eufemismos, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi equipo produzca más o sea mejor, pero no estoy diciendo realmente qué es lo que espero que ocurra, es muy poco probable que mi equipo haga tal cual como yo quiero que haga. Por lo tanto, tiene que ver con las dos partes, ¿no? Por un lado, el tema cultural de sacar la vuelta, pero también, por otro lado, el tema de esta forma de ser tan soft en el lenguaje o tan educado a veces que finalmente no estoy diciendo lo que quiero decir ni pidiendo lo que quiero pedir, y el equipo no sabe lo que tiene que cumplir ni con la organización ni con el jefe. Por lo tanto, sobre qué cosa tengo que ser productivo si no han sido claros conmigo. Entonces es un desafío de ambas partes, tanto de la jefatura y los liderazgos de las organizaciones, como también un tema cultural de poder ser más aplicado, entendiendo los beneficios que eso tiene, no solo para la organización. Sino una responsabilidad compartida, sientes tú también. Por cierto, esto es una relación. Cuando uno va a un trabajo, esto es una relación entre partes, ¿no? Ahora, estoy pensando en la gente que tal vez no le gusta mucho el fútbol. Uno podría pensar sobre todo en el caso de las mujeres, y que dicen, bueno, ¿por qué en instancias como esta vemos tal vez a jefaturas que pueden ceder, que pueden llegar a algún tipo de consenso, y qué pasa en otras ocasiones o tal vez con las personas que no les interesa mayormente la Copa América, que puede sentir ahí que hay una desventaja? Bueno, es un tema de gustos el tema del fútbol. No obstante, cuando uno ve los porcentajes de trabajadores que están atentos a la Copa, la verdad que es mayoritario. Entonces, desde el punto de vista de las áreas de recursos humanos de la empresa, uno debe considerar el grueso, ¿no? Es muy distinto hacer excepciones caso a caso, si a ti te gusta este partido o no, entonces vamos a cambiar la política, sino que uno hace... Claro, pero estoy pensando tal vez que alguien le puede generar molestia y decir, bueno, ¿y por qué por la Copa América se llega a un consenso, por ejemplo, de que puedan salir más temprano, y a mí no me interesa el fútbol y en otro momento lo pedí en un caso en específico y no me dieron esa posibilidad? ¿Cómo también poder, en el fondo, a esas personas que no están interesadas en esto, poder también entregarle una explicación o lograr ahí algún tipo de consenso para que no se vean también molestos, porque finalmente, claro, hay algunos que no les interesa mayormente. Claro, entendiendo que esta forma de poder negociar y salir más temprano, no solamente por la Copa, sino que es bajo el compromiso también de que lo que hay que hacer se haga de manera más eficiente, y con eso poder compensar los tiempos de poder ver la Copa. Muchos trabajadores y muchas empresas ocurre de que es mucho más importante el horario formal en que está el cuerpo del trabajador presente que lo que sale de esa persona en términos de eficiencia, de productividad, de contribución al trabajo. Entonces también es una modalidad distinta, y que, volviendo a tu pregunta anterior, tiene distinciones culturales con, por ejemplo, cultura anglosajona, donde lo que importa más bien es cuál es mi aporte específico y qué es lo que yo he hecho en el tiempo que estoy trabajando versus el tiempo efectivo que yo estoy en el trabajo. Claro, da lo mismo cuántas horas voy a estar si finalmente en pocas horas puedo ser eficiente y cumplir bien. Exacto. Ahora,
¿Influye también, por ejemplo, el resultado de un partido en el estado anímico de los trabajadores? Siempre se hace esta alusión de que cuando gana Chile la marraqueta es más crujiente, el té es más dulce, etcétera. ¿Influye también eso en la capacidad y en la eficiencia de los trabajos, la productividad de los trabajadores? Quiero decir, por ejemplo, si Chile gana, al día siguiente se va a trabajar más contento, se produce mejor. Efectivamente influye el estado anímico, eso está comprobado. Por ejemplo, organizaciones que se hacen cargo de la satisfacción de sus trabajadores, o lo que hoy día llamamos la felicidad organizacional, ha demostrado que tienen entre un 31 y un 40% mayor productividad. Entonces, efectivamente esto influye. Pero juega además de una manera interesante, porque ¿qué pasa cuando al equipo de uno le va mal? ¿No? Y uno llega no muy motivado y ese té no es muy dulce y esa marraqueta no es tan crujiente ese día. También es interesante porque si son los espacios bien aprovechados, el trabajo puede convertirse en el mejor refugio para pasar ese malestar post partido, ¿no? Y ponerse en concentración en la labor diaria, porque finalmente, independiente del estado anímico de un partido o no, todos tenemos ciertos compromisos que tenemos que seguir cumpliendo. Entonces, es un desafío también para los líderes dentro de las organizaciones poder generar un espacio fértil para que aquella alegría, digamos, que trae los partidos cuando nos va bien, sea volcada en el trabajo, pero que también el trabajo provea un espacio acogedor para cuando no nos va bien, concentrarnos mayormente y poder distraernos en el quehacer diario de nuestro trabajo. Perfecto. Ya pues, Isaías, te agradecemos muchísimo. Sacamos entonces como lección, conversen, pónganse de acuerdo y los jefes también que tengan ahí una mayor disposición hacia sus trabajadores para que puedan disfrutar de esta Copa América. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto estar aquí contigo. Nos vamos a la pausa, hacemos un alto y ya volvemos.